Vamos a iniciar. Mire, me da mucho gusto establecer comunicación vía telefónica hasta la Ciudad de México. Vamos a platicar, aunque sea unos breves minutos, porque tiene su agenda muy saturada, y permítame pues hablarle de usted, aunque lo conocemos por su importancia en el estado de Tabasco, por su trayectoria como historiador, también en su momento como conductor de televisión tabasqueña y como amigo, al licenciado Ricardo de la Peña Marshall. Él es diputado federal por el estado de Tabasco. Licenciado, señor diputado, buenos días. Margarita, muy buenos días, un gusto saludarte. Gracias. Y bueno, desde la Ciudad de México, porque ahora estamos viviendo históricamente pues cambios y procesos de los cuales pues todos los mexicanos pues somos los responsables y los protagonistas, estas transformaciones sociales, políticas que ya comenzaron con el Congreso Federal. Así es, Margarita, pero en realidad hay que decir que si lo vemos desde el enfoque histórico, no son de generación espontánea. Hay que reconocer que esto tiene un trasfondo más allá y que se genera realmente desde que las izquierdas son reconocidas e institucionalizadas a través de la reforma que López Portillo hizo con aquella famosa ley política que es la que va a establecer algunas válvulas de escape para el sistema, y es cuando realmente las izquierdas mexicanas empiezan a unirse y a crear un frente común, aquel famoso PESUM que no duró mucho, pero que empezó a empujar y a institucionalizar todos estos movimientos que empiezan realmente desde el 68, y que bueno, Muñoz Ledo ya muy sabiamente mencionó en la sesión del sábado que es el momento en que las izquierdas mexicanas están llegando a este momento culminante, a este momento histórico de reconocer 30 años de lucha, de reconocer todas estas inquietudes que ahora empezarán a verse reflejadas de una manera más directa. Y es que sí, diputado, el hablar de un proceso, el cual nos acaba de hacer memoria de 30 años o más, de ideas, pues también de personalidades. Ahora precisamente este Congreso Federal del cual ahora pues usted es parte, pues marcará una diferencia importante para el país, ¿o no es así? Sí, por supuesto. Mira, ya de entrada es histórico porque por primera vez en muchísimos años hay una mayoría prácticamente absoluta, que no absoluta porque no se alcanzaron a registrar la cantidad de diputados necesarios por parte de Morena, pero bueno, hay sí una mayoría apabullante por parte de Morena. Eso ya es histórico, pero también, y para mí lo más importante, es el primer Congreso General en donde hay un equilibrio entre la participación de hombres y mujeres. Para mí eso es lo más importante históricamente, y por supuesto la llegada de las izquierdas, de una organización vía Morena apabullante, que por supuesto a los demás partidos, hayamos ido en coalición o no con Morena, pues nos va a marcar prácticamente a todos. Bueno, y eso va a ayudar precisamente que si hay una diversidad, por lo menos hay un equilibrio entre hombres y mujeres. Está la cuestión de una reforma también a la misma ideología que tiene el Congreso del Estado. Pero lo más importante, diputado, la cuestión de las problemáticas en las cuales ustedes, como gestores de todo el país, ya no estamos hablando nada más de cada quien para ver para su molino, van a tener que cambiar. Sí, por supuesto, y se habla de muchísimas reformas al marco legal del propio Congreso de la Unión, pero también ha habido muchos chismes, muchos rumores que han corrido, como decíamos cuando trabajábamos allá en TVT, Radio Pasillo, ha habido mucho de ello, y desgraciadamente no se ha formalizado nada todavía, pero estoy seguro de que en los próximos días, en la sesión del martes o en la sesión del próximo jueves, se va a poner en claro alguno de estos ya primeros puntos de acuerdo para empezar con las reformas, porque de hecho hay retenidas muchas acciones de apoyo tradicionales, legales hasta este momento aún,
para los diputados pues están retenidas hasta que se llegue a un acuerdo o se hagan las reformas respectivas que tanto ha pedido Morena y los partidos que fuimos en alianza con Morena. Qué bueno saber que también en el Congreso Federal hay Radio Pasillo, ese es bueno. Y sí, muchas cosas quedaron en el tintero en cuanto a apoyo, la cuestión legal. Tabasco, quienes son diputados por el estado de Tabasco, saben de también nosotros cómo tenemos asuntos de desarrollo. Está la zona económica especial, está la cuestión de educación, la cuestión de agua. Ricardo, hay mucho que hacer en las comisiones federales. Sí, por supuesto, muchísimas, pero también se está hablando de, por ponerte nada más el caso de los rumores que hay en Pasillo, de que de las 57 comisiones permanentes que hay, se van a reducir hasta un número total de entre 11 y 40 comisiones. Entonces imagínate también el nivel de fusión que va a haber. Esto va a implicar pues que se sature aún más el trabajo, pero es que también se está apostando por desaparecer comisiones que, por ejemplo, en el último año legislativo no tuvieron ninguna iniciativa, no recibieron ninguna iniciativa a supervisar y a analizar, o simplemente recibieron menos de 10 iniciativas. Entonces, con toda seguridad se van a ir al recorte de estas comisiones. Sin embargo, hay otras que están sumamente saturadas, como las de puntos constitucionales, que tuvo más de 800 iniciativas que recibió en el último periodo. Entonces, imagínate el caos que puede ser en una comisión sobresaturada contra una comisión que no recibió, y de hecho hubo registradas 3, no recuerdo el nombre en este momento, pero hubo registradas 3 comisiones que no recibieron una sola iniciativa en el ejercicio legislativo anterior. Entonces, pues eso es, seguramente por ahí se van a ir los recortes, pero también es eficientar la Cámara, y en eso tenemos una enorme responsabilidad quienes estamos participando en esta legislatura histórica para el país. Pues sí me sorprende, ¿no? Esa reducción importante de comisiones, pero también necesaria, diputado. La cuestión de eficientar, de administrar. Hay prioridades que no solo se dan en ciertos puntos de la República Mexicana. Usted lo ha vivido, ¿no? En Tabasco, que somos ese punto referencial. Seguramente muchas, y de la cuestión también energética, no podrá desaparecer. Tendrá que fusionarse con otras y hacerla, pues, si no lo más rápido, sí funcional. Pero mira, Margarita, ten la seguridad de que estas fusiones van a priorizar las áreas necesarias para el país, y obviamente energía es una de las áreas prioritarias para Tabasco y para el país. Si no, pues ya tenemos ahí nuestro próximo gobernador, Adán Augusto, pues ya anda en México en la negociación directa de la inversión necesaria para energía y Comisión Federal de Electricidad para Tabasco y para la región. Por otro lado, ya también empezamos a distinguir que hay la intención de crearse un bloque de legisladores del sureste, y este bloque justamente por la intencionalidad de poder bajar los recursos necesarios para la región sureste del país, que va, y lo sabemos todos, a una velocidad totalmente diferente al centro y al norte del país. Pues está sensacional, ustedes como legisladores compartiendo una zona, compartiendo necesidades y conociendo precisamente qué parte se debe apoyar en la cuestión de legal, en la cuestión de administración, en la cuestión de desenlace. Va a resultar maravilloso que se haga, pues, legisladores por zona, ¿no? Para las cuestiones prioritarias, ¿no? Pues sí, cuando menos para el sureste, te digo, porque nos tenemos que poner al día, tenemos que rescatar, y no nada más Tabasco, sino los 5 estados que de manera oficial conformamos la región sureste del país. Pues caminamos a diferente velocidad. Ahí tenemos a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, cada uno con problemáticas distintas, pero en el fondo del mismo desarrollo histórico o sociológico. Entonces, esto habla de que perdemos competitividad con el resto del país porque simple y sencillamente se nos ha enfocado de otra manera. Y si no, ahí tienes el dato histórico. Tabasco fue considerado el granero de México todavía hasta el último informe de Luis Echeverría Álvarez en 1976, y sin embargo Tabasco nunca fue el granero de México
porque el plan Chontalpa, que era la esperanza del país, pues se politizó de tal manera que se volvió ineficiente y un agujero negro en donde cualquier dinero que metieras se perdía y no se reflejaba en producción. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos realmente los legisladores que estamos participando en la 64 legislatura. Ya me pasó lo que tanto he criticado, mira, entre los demás legisladores, pero bueno, la emoción es lo que sucede. No, de verdad, Ricardo, con todo esto, señor diputado, pues nos habla de una tarea que tienen, pues esa diversidad precisamente de personajes que conforman pues esta legislatura, la legislatura federal, la tarea, los apoyos, el que no nada más sean pues personas que hemos elegido la ciudadanía para representarnos y que estén nada más en su curul en la Cámara, sino que sus funciones, sus comisiones, como lo acaba de mencionar, pues sean prácticas, el formar un bloque, el estar pendiente, la reducción también, ¿por qué no llamarlo de comisiones? Pero lo más importante, eficientar, que no nada más quede el subir algo al pleno, sino que se aterrice en los estados de la República. Eso es lo que esperamos todos los ciudadanos y en este caso, pues en la representación que tiene para Tabasco, esperamos que sea la mejor de todas. Así es, Margarita, pero es que además hay que considerar aquí que la enorme responsabilidad que tenemos es de construir un nuevo país, de hacer prácticamente un borrón y cuenta nueva en muchísimas leyes, en muchísimas formas de actuar, pero que no lo vamos a poder hacer si no participa lado a lado, hombro a hombro con los legisladores, todos los que somos ciudadanos en este país, votaran o no votaran por Morena, por la coalición o por hayan votado por cualquier partido. En este momento ya no podemos estar peleando que si sí, que si no, sino tenemos que estar hombro con hombro y tomar conciencia del momento histórico que tenemos todos como ciudadanos, no nada más los 500 que estamos acá en el Congreso, porque ese va a ser otro problema, la enorme indiferencia. He estado escuchando comentarios justamente ayer que me movía en el metro, y quiero ser uno de los diputados que se mueva en el metro constantemente, porque ahí es donde escuchas realmente el sentir de la gente. Ayer domingo, que me movía por el metro, escuché los comentarios de alguien que iba como un merolico en una de estas líneas y se quejaba de eso, de la enorme indiferencia de los ciudadanos después de la votación tan copiosa del 1 de julio. Y es que decía, no es posible, decía esta persona, no es posible que la indiferencia sea tal que le pongamos más importancia a un celular que a la opinión pública personal de cada uno de nosotros, y que dejemos, después de la enorme votación, dejemos en manos de un grupo tradicionalmente en el poder, dejemos las decisiones. Entonces decía que hay que insistir en que no nada más fue el 1 de julio, sino que todos los días es nuestra responsabilidad cívica y moral para con nosotros, para con nuestra familia, para poder seguir construyendo este México diferente que todos queremos y que fue evidente la votación el 1 de julio. Y eso ya quedó. Ahorita son nuestros diputados electos ya en funciones, son nuestras autoridades que van a entrar también en funciones a nivel federal como estatal y, como dice diputado, a trabajar. Así es, y que no nos dejen solos, Margarita. No, pues ¿cómo son nuestras representaciones? En redes sociales, usted, diputado, es alguien muy activo. En esa manera también la ciudadanía se puede contactar con usted, ¿verdad? Así es. ¿Facebook? Tenemos la página de Facebook, básicamente, y ahí hay la manera de darnos su comentario. Perfecto. Estamos contestando prácticamente todo lo que nos llega y estamos tratando de ayudar. Lo que pasa es que también tienen que considerar nuestros paisanos que aunque ya entramos en funciones, nos tomaron la protesta el día 29 de septiembre, de agosto, y que ya el sábado fue nuestra primera sesión formal, que mañana martes va a ser nuestra segunda sesión y que seguramente ya va a haber participación activa de todos los grupos políticos, pero bueno, tienen que tomar en consideración que aún no nos entregan oficinas, que aún están detenidos prácticamente todos los apoyos a diputados, que no se ha podido hacer absolutamente nada en el renglón administrativo. Entonces, que nos tengan paciencia, que vamos a actuar tal y como nos los pidió Andrés Manuel hace ya un par de meses, que vamos a asumir nuestra responsabilidad,
pero que nos tengan paciencia porque mucho de este apoyo legislativo que tradicionalmente se daba, pues está a la espera de que primero lleguen las reformas, que cambien las reglas del juego y bueno, luego empecemos a aterrizar todo lo que tradicionalmente se hace para ayudar a las comunidades y a la solución a los problemas inmediatos que tenemos un enorme rezago en el estado de Tabasco. Excelente. Ricardo de la Peña Marshall, diputado federal por el estado, en representación del estado de Tabasco. Mucho éxito. Estoy segura, Gracias. Estamos seguras que está muy bien representado Tabasco en la Cámara Federal de Diputados. Un abrazo y vamos a estar en continua comunicación para que nos informe los trabajos y todo. ¿Le parece, diputado? Por supuesto que sí, Margarita, y también un gustazo haberte escuchado, haber tenido esta conversación contigo esta mañana, y de veras espero que nos sigamos platicando pronto. Claro que sí, no nos vamos a separar de la Cámara del Congreso, del Congreso a nivel federal y por supuesto de nuestro diputado federal por Tabasco. Ricardo de la Peña Marshall, después nos saludamos, amigo diputado. Buenos días. Igualmente, Margarita, buen día.